Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el único que merece toda la gloria, toda la honra. Eres tú, Señor, el único digno de ser alabado, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón sincero, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando. Que sean palabras, Señor, de bendición para la congregación, Señor. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Vamos a leer, no vamos a leer todo el pasaje. No vamos a tratar el contexto a la cual está hablando el pasaje. Sabemos que el contexto es una profecía para el pueblo de Israel, pero quiero que nos centremos al mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer algunos versículos y cada versículo que vamos a leer es un mensaje, aparte de ser una profecía para el pueblo de Israel, es un mensaje directo para cada uno de nosotros, porque podemos ver en cada versículo que vamos a leer, podemos ver la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto es un mensaje directamente del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Dice, yo te puse nombre, dice. Jesús dijo, cuando volvieron los 70 le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No se alegren por eso. Alégrense porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos, están escritos en el libro de la vida. Dios nos dio nombre a cada uno de nosotros, Dios nos dio identidad. Cuando vivíamos en el mundo, vivíamos en total oscuridad, vivíamos perdidos, no teníamos nombre, no teníamos identidad, vivíamos como una criatura de Dios. Pero cuando llegó a la luz a nosotros, cuando Jesús llegó a nuestras vidas, Él nos dio un nombre a cada uno de nosotros, nos dio identidad. Y ese mismo nombre es el que está escrito en el libro de la vida. ¿Y qué más dice? Dice, yo te puse nombre, mío eres tú. Cada uno de nosotros pertenecemos al reino de los cielos. San Pablo dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Jesús, cuando oró por nosotros, oró al Padre, dijo, ellos están en el mundo, pero ya no son parte del mundo. Nosotros, cada uno, vivimos en el mundo, formamos parte del mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos ese sello de identidad que Dios puso en nuestros corazones, que es el sello del Espíritu Santo. Amén. Vivimos una vida conforme al corazón de Dios. Dios preparó muchas cosas para cada uno de nosotros. Vivíamos totalmente perdidos, pero Él tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión de nosotros y Él nos rescató, Él nos recogió, Él nos sanó y nos preparó. ¿Para qué Dios nos prepara? Dios nos prepara para dos cosas, para dos propósitos. Primero, prepara nuestras vidas para una eternidad en su presencia. Nos prepara para vivir una eternidad delante de Él. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en el reino de los cielos teniendo heridas, teniendo resentimientos, teniendo odios. Dios necesita sanar todo eso y nos prepara para entrar perfectos, sin manchas, en el reino de los cielos. Para eso nos prepara Dios cada día. Dice San Pablo, el que empezó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando. Y cada día Dios prepara nuestras vidas, nuestros corazones para una eternidad en su presencia. Y lo segundo a lo cual Dios nos prepara para un llamado.
en ese llamado ya no somos solamente nosotros, ya incluye la vida de otras personas. Dios nos prepara para llegar a otras personas, para hacer el mismo proceso que está haciendo en nosotros, en otras personas, preparar sus vidas para una eternidad en su presencia. Y muchas veces yo creo que no somos conscientes de todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas, de todo lo grande que Dios ha sido con nosotros, de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y muchas veces seguimos viviendo conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos, y tomamos a la ligera todos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero los propósitos de Él, dice, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Y no comprendemos muchas veces lo que los pensamientos de Dios, sus propósitos. Pero Él siempre está allí para revelarnos cuál es el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y Él nos dice, y pasaremos, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué nos dice Jesús? Yo he vencido al mundo. Jesús ya venció al mundo. Y sigue diciendo aquí, nos sigue diciendo cada uno, el versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tenemos ese cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de nuestras vidas, Dios tiene cuidado de nuestras familias. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado, Él se presentó a nuestras vidas y nosotros le abrimos nuestros corazones y le hemos dicho, Señor, te recibo como mi Salvador. Y a partir de ese momento nuestra vida cambió totalmente. Ya no fue igual. ¿Por qué? Porque Él empezó a hacer su obra en nuestros corazones. Él empezó a trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Para un propósito grande, para un propósito eterno. Versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, mira lo que dice, te está hablando en singular, te está hablando a ti. El Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué ha dado Dios por tu rescate? A su precioso Hijo. Su preciosa sangre fue el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios entregó a su Hijo por nosotros? Dice el versículo 4, dice, ¿por qué a mis ojos fuiste de gran estima? Dios nos amó tanto que decidió entregar a su precioso Hijo para que nosotros podamos entrar en ese lugar santísimo. Podamos entrar para que podamos, dice el libro de Hebreos, podamos aferrarnos a esa ancla firme que entró en ese lugar santísimo, Jesucristo. Y a esa esperanza que es Jesús, es a la cual a nosotros nos aferramos a Él. Y es por medio de esa esperanza por la cual nosotros podemos entrar en ese lugar santo, que ese lugar que era imposible entrar en la antigüedad, que solo se le permitía entrar a los sacerdotes, pero por medio de esa ancla fuerte, esa esperanza, Jesucristo, tú y yo hoy podemos entrar en ese lugar. Versículo 5 dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Vamos a tomar la primera parte. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Jesús nos dio la promesa de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca más estaremos solos. Vamos a saltar al versículo 18.
Dice el versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios tiene preparado caminos para nosotros. Dios tiene preparado puertas para nosotros, para cada uno de nosotros. No importa la situación que llegue a nuestra vida, la situación, los problemas, las dificultades, Dios siempre tiene un camino preparado para nosotros. Yo quiero que vengas conmigo a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Vamos a leer un poco cuando Israel sale de Egipto y cuando se posiciona el pueblo entre el desierto y el Mar Rojo. ¿Qué pasó en esa situación? En ese momento, Dios había sacado por medio de su siervo Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Lo había sacado de la esclavitud y lo llevaba a un futuro glorioso donde iban a conquistar naciones, donde iban a conquistar reinos y tener así un lugar propio, una nación propia que era conforme a la promesa que Dios le había dado a Abraham, que le había prometido que le daría un lugar, una nación, que levantaría de su simiente, de su descendencia, una nación entera. Y estamos en ese momento en que el pueblo había salido de Israel y se había posicionado entre el Mar Rojo y el desierto. Y vamos a leer qué dice en el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué pasó aquí con los hijos de Israel? Ellos miraron atrás, ellos vieron al ejército de Faraón y temieron en gran manera. Hubo un terror en ellos, entró en ellos un terror, un miedo terrible, porque veían que el Faraón venía con un gran ejército para destruirlos. Pero si el mismo Dios estaba allí como una columna de fuego, ¿por qué ellos temían? ¿Por qué había un temor en ellos? Ellos se olvidaron de todos los milagros que Dios hizo para sacarlos de la tierra de Egipto. Y muchas veces nos sucede lo mismo. Nosotros, ¿cuántos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas cosas grandes hemos visto Dios obrar en nuestras vidas? Y nos olvidamos, y cuando llega un problema nos entra el temor y nos olvidamos de que Dios está con nosotros y dejamos que el temor nos llene, nos inunde y tome el control de nuestras vidas, y nos olvidamos de que Dios puede hacer un milagro. Y decimos, ¿y qué? Entonces esta gente le dice a Moisés, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban recordando su vida pasada. Estaban mirando atrás, estaban mirando la forma. Ellos preferían vivir en la esclavitud que ver la mano poderosa de Dios en sus vidas.
ellos reclamaron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí servíamos, éramos esclavos, pero allí teníamos que comer, teníamos donde dormir. Ellos prefirieron mirar atrás en vez de mirar al horizonte, al futuro que Dios tenía preparado para ellos. Vamos a leer lo que dice Salmo 77, 19. Búscalo conmigo. (77, 19). Presta atención a lo que dice el salmista Asaf en este salmo. Dice el versículo: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, y una senda que nadie sabía que estaba allí. La Reina Valera dice: y tus pisadas no fueron conocidas. Esta gente, el pueblo de Israel, no podía ver esa senda. Dios había preparado un camino para ellos. Dios había preparado una senda para este pueblo, para sacarlo de esa situación, de esa situación difícil para ellos, porque ellos veían al ejército de Egipto que venía a matarlos, pero el miedo les impidió ver de que Dios ya había preparado un camino. Pero Dios en su santa misericordia, en su bondad, entonces le dice a Moisés: ¿por qué me clamas? Habla, proclama mi palabra, proclama mi verdad, y dile a las aguas que se aparten, que se partan. Y Moisés lo hizo. Y cuando Moisés proclamó la verdad de Dios, las promesas de Dios, esas aguas se partieron. Y ese pueblo que no podía ver ese camino, ese pueblo lleno de temor, pudo cruzar. Y dice la palabra de Dios que el mar se abrió y que habían a ambos lados muros de agua, y que ellos caminaron en seco. Ellos caminaron en seco. Dios había preparado esa senda para ese pueblo incrédulo, porque tenía tanto amor por ese pueblo que Él no les tuvo en cuenta ese temor, esa incredulidad. Dios les seguía demostrando su amor con milagros. Dios seguía mostrando su misericordia para ese pueblo tan incrédulo, tan duro. El mismo Dios decía: duro de servir sois. Pero Dios seguía haciendo milagros. Dios les seguía mostrando el camino a ese futuro, a ese horizonte lleno de esperanza, lleno de victorias. Y este pueblo se enfiló y caminaron en seco. Caminaron en seco. Dios preparó. Antes de que el pueblo llegase en ese lugar, Dios ya había preparado esa senda, ese camino para ese pueblo. En medio del mar, el salmista dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y no podemos ver la senda, los caminos que Dios tiene preparado para nosotros. Misericordioso es nuestro Dios. Y Él dice que Él no nos da ninguna prueba que nosotros no podamos soportar. Que con la prueba Él también
nos abre puertas, nos abre un camino, nos abre una senda que nos lleve a esa victoria a la cual Él tiene preparado para todos nosotros. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros vivamos de victoria en victoria. Porque Jesús ya venció por nosotros en la cruz. Pero necesitamos seguir peleando las luchas, las batallas que vienen a nosotros. Pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios pelea por nosotros, de que Dios es el que va por delante de nosotros, el que prepara camino, aunque nosotros no podamos verlo, aunque nuestros ojos naturales no puedan ver el camino que Dios tiene preparado por nosotros, para nosotros, ya está hecho. Jesús dice en Apocalipsis, consumado es, ya está hecho. Dios lo tiene todo preparado. Y si Dios te tiene un llamado para ti, no te afanes por ese llamado. Prepárate, deja que Dios te prepare para ese momento, que va a llegar el momento de Dios, que va a llegar el tiempo de Dios, y no trates de buscar atajos para llegar a lo que Dios tiene preparado para ti. Espera el tiempo de Dios, espera que sea el mismo Dios el que abra esa senda, ese camino. Aunque tú veas solamente un inmenso mar, Dios tiene un camino preparado. No busques un bote para cruzar ese mar, no busques un barco. Espera el tiempo de Dios, porque Dios ya lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios sabe el cuándo, Dios lo sabe todo. Dios ya lo preparó antes de la fundación del mundo. Todo está predestinado para la gloria y para la honra de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios con un propósito, para alabar y adorar a Dios por toda la eternidad. Estamos llamados para esa eternidad en su presencia, alabando y adorando su nombre. Y que no haya ninguna circunstancia en este mundo que traiga duda a nuestros corazones. Porque Jesús dice que vamos a tener dudas, vamos a tener pruebas, problemas, nos van a perseguir, inclusive dice Jesús, van a matar a algunos, pero tenemos su promesa de que tenemos en nuestro corazón al que es el nombre sobre todo nombre, el que nos selló con su Espíritu Santo y el que nos llamó para cosas grandes, para cosas maravillosas. No te conformes con las cosas que te ofrece el mundo, no te conformes con lo temporal. San Pablo dice, yo me extiendo hacia lo que está adelante, y vamos a extender nuestra mirada. No vamos a centrar nuestra mirada en lo que es temporal, en lo que pueden ver mis ojos. Vamos a subir un nivel y vamos a mirar las cosas invisibles que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada vida, para cada uno de nosotros. Pero necesitamos poner nuestra mirada en el rostro de nuestro Jesús. No mirar al ejército de Egipto, ni mirar solamente el mar. Aunque yo solamente vea el mar, yo tengo que tener la certeza y la seguridad de que hay un camino preparado, de que Dios tiene preparado todo, absolutamente todo. No hay nada que salga de sus planes. Todo en su momento, aunque tú no veas el resultado en el momento preciso, todo ese engranaje se va a engranar y va a empezar a funcionar como Dios quiere, como Dios lo tiene preparado. Simplemente necesitamos esperar que Él sea el que dirija todo en nuestras vidas, que Él sea el que tenga el control, de nuestras vidas. Yo tengo que entregarle
mi vida, mis pensamientos. Sabemos que las luchas vendrán, que las dificultades vendrán, pero por sobre todo eso está nuestro Dios. Por sobre los problemas, por sobre las dificultades, siempre está Dios para nosotros. Y las personas nos podrán fallar, el mundo nos podrá fallar, podemos tener decepciones, pero tenemos a Dios que siempre, siempre está presente en nuestras vidas. Y ese es el Dios que tiene preparado cosas maravillosas para cada uno. Cosas eternas, cosas que dice la palabra que oídos no oyó ni ojos vieron. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a ponerlo en primer lugar a pesar de todo. Necesitamos renunciar a muchas cosas. Necesitamos renunciar. Jesús dijo que el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, no me puede seguir, no puede venir en pos de mí. El que toma el arado no puede mirar atrás, no puede mirar a los lados. Si tú tomas el arado de Dios, el arado de Jesús, tu mirada siempre tiene que ser el Señor. Porque cuando empieces a mirar a los lados, el arado se te va a torcer. El surco se te va a torcer y vas a ir a sitios que no merece la pena ni mencionarlo. Nuestro centro tiene que ser nuestro Dios en todo tiempo, en todo momento. Si queremos vivir conforme a su voluntad, si queremos vivir conforme a sus pensamientos, Él tiene que ser nuestro centro. No podemos vivir con un pie en el mundo, decir yo quiero vivir, orar y decir yo quiero vivir conforme a tu voluntad y salimos de la iglesia y empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Empezamos a vivir de la forma en que nosotros queremos. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenarnos de bendiciones. Dice Juan, en tercera de Juan dice, tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Y dice, presta atención a lo que dice, así como prospera tu alma. Cuando tú centras en prosperar tu alma, en buscar la voluntad de Dios, que sea primero el crecimiento espiritual, a partir de allí vendrán muchas cosas para ti. Pero tu prioridad tiene que ser el crecimiento espiritual. No preocuparte en lo material, en el dinero, en lo que voy a comer, en lo que voy a vestir, con quién voy a estar, con quién voy a salir. Eso no tiene que ser una prioridad. Tu prioridad tiene que ser Dios, el que te da el crecimiento en el espíritu, en el alma, en el corazón, el que te da el crecimiento para una eternidad. Y cuando yo aprendo a dar prioridad a ese crecimiento espiritual, Jesús dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Dios irá añadiendo cosas a tu vida, pero primero tiene que ser el crecimiento espiritual. Y para que haya un crecimiento espiritual, Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Y cuando tú pones a Dios primero, todo lo demás va a llegar conforme a tus necesidades, conforme a lo que tú necesitas, porque Dios la irá agregando. Dios irá llenando tu vida, Dios irá llenando cada vacío. Necesitamos poner a Dios en primer lugar y dejar que Él sea el que nos dé ese crecimiento en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Dios nos da muchos privilegios a cada uno de nosotros.
Dios nos da el privilegio de poder entrar en su presencia. De poder entrar tú en ese lugar que estaba vedado para nosotros. Los gentiles no podían entrar en ese lugar, ni siquiera los israelitas. Estaba permitido solamente al sacerdote entrar en ese lugar, pero por medio de esa esperanza, esa ancla firme que es Jesús, podemos nosotros entrar, y ese privilegio no lo tiene todo el mundo, es exclusivo de los hijos de Dios. El poder entrar en la presencia del Padre. Y Él no te pone un tiempo, Él no te pone un horario. Tú puedes entrar en el momento en que tú quieras, y en el momento en que tú entres en ese lugar, Él está esperándote allí con los brazos abiertos, esperando que tú le cuentes tus problemas, esperando que tú le cuentes tus dificultades, esperando que tú entres allí a pedirle consejo. Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué hago? Necesito que tú me ayudes, necesito que tú tengas el control de esta situación, de esto, de aquello. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que seamos hijo. Un hijo le pide cosas a su padre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que entremos allí, no importa cuál sea, o simplemente para decir: Señor, gracias porque me diste esto, gracias porque recibí aquello. Y esa es la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros, una relación de papá, hijo, y cuando tú aprendes a tener esa relación con Dios, tu vida cambia totalmente. Empiezas a valorar lo espiritual, empiezas a darle más importancia a lo espiritual, a lo que viene de Dios, a lo que es invisible a nuestros ojos, y ya no le das tanta importancia a lo que es temporal, a lo que es efímero, a lo que se acaba. Ya no hay temor en nuestros corazones. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando tú aprendes a tener una relación con Dios, Él te llena de amor, porque Él es amor, y ese amor con la cual tu corazón, tu alma, tu vida es llenada, echa fuera todo temor, echa fuera toda duda. Pero para eso yo tengo que afianzar mi relación con Dios, afianzarme en su presencia. Dice Jesús: velad y orad en todo tiempo. Yo necesito velar y orar a cada instante, a cada momento. Aunque yo esté trabajando, yo necesito seguir orando, yo necesito seguir hablando con Dios, no cortar esa relación. Que mi comunión con Dios sea continuo. Sea continuo. Yo no estoy en contra de ver televisión, pero cuando tú tienes una relación con Dios, hay cosas en la televisión que cortan totalmente tu relación con Dios. Porque vemos pecados, y nosotros no podemos ser partícipe de los pecados del mundo. Vemos series, vemos en la televisión series que se conocen en una noche y ya están yendo a la cama. Y eso es formar parte del pecado del mundo. Eso es decir: el matrimonio ya no vale, ya no sirve. Que fue el propósito de Dios para el hombre y la mujer. Vemos cosas que me dicen que las cosas que para Dios son malas, en la televisión me están diciendo: esto es bueno. No lo rechaces, esto es bueno para todo el mundo. No discriminamos, no somos homofóbicos. Tratan de venderte eso que es un pecado grotesco delante de Dios como algo hermoso, como algo maravilloso. Y lo que escuchamos también, canciones, si escuchamos canciones seculares, canciones del mundo, estamos escuchando canciones de infidelidad. Está hablando de infidelidad, de sexo, de promiscuidad.
tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Yo como hijo de Dios, como un representante de Dios aquí en la tierra, yo tengo que tener cuidado con lo que ven mis ojos, con lo que oyen mis oídos. Porque dice la palabra que en las muchas palabras hay pecado. Y yo no puedo ser partícipe de ningún pecado, de ninguna persona, de ninguna manera. Yo puedo puedo decir que lo que estoy viendo es bueno cuando Dios me dice en su palabra que eso es pecado para Él. Y necesitamos renunciar a muchas cosas. Necesitamos renunciar a las cosas que me dicen que las cosas malas que son para Dios son buenas. Esas cosas yo tengo que desecharlas totalmente de mi vida. Yo no puedo dedicar tiempo a eso. Yo necesito dedicar más tiempo en la presencia de Dios. Yo necesito dedicar más tiempo orando. Yo necesito dedicar más tiempo buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando Dios me está preparando para una eternidad. Dios dice que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Cada uno de nosotros decidimos qué es lo que queremos para nuestra vida. Si queremos la bendición o si queremos la maldición. Si ponemos a Dios en primer lugar, sus propósitos, su voluntad, sus pensamientos, estamos decidiendo por la bendición que Él nos da. Y si preferimos lo que el mundo nos da, estamos decantándonos por la maldición. Y cuando decidimos por el mundo, estamos decidiendo que no queremos pasar una eternidad con Dios. Cuando yo decido por el mundo, yo le estoy diciendo a Dios, yo no quiero pasar la eternidad contigo. Porque yo quiero vivir conforme a mis deseos, conforme a mis pensamientos. Cuando queremos una relación con Dios, necesitamos renunciar a muchas cosas. Yo necesito renunciar a mis pensamientos, a mis deseos. Yo necesito renunciar a las cosas que me apartan de Dios, a las cosas que me impiden tener una relación con Dios. Cada uno sabrá qué es lo que le impide tener una relación con Dios. Cada uno sabe qué es lo que le impide acercarse a Dios. Y cada uno toma esa decisión de renunciar, de decir yo dejo esto y yo escojo la bendición. Y muchas veces tenemos que tomar la decisión de desechar personas de nuestras vidas. Personas que nos impiden crecer espiritualmente, personas que no nos dejan buscar la presencia de Dios, que no nos dejan decidir por la bendición. Quiero ponerte un ejemplo. Vamos a Hechos, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esta es la historia de un hombre cojo de nacimiento. Estaba el templo allí y lo ponían siempre en la entrada, allí donde estaba el escalón, los escalones lo ponían allí.
lo único que él podía hacer en la antigüedad, lo único que un cojo podía hacer era, ¿qué era? Pedir limosna. No podía hacer otra cosa. Y tenía unos amigos que lo traían todos los días allí, a la misma hora, la hora de la oración, para que él pudiese, lo dejaban allí. Hay muchos cristianos que llevan esa vida, la vida de ese cojo. Ese cojo, en la antigüedad, un cojo no podía entrar en el templo de Dios. Estaba prohibido, no podía entrar en el templo de Dios. Entonces se limitaba a quedarse en la puerta de ese cojo, se limitaba, él no podía avanzar mucho más. ¿Por qué? Porque tenía una discapacidad. Hay muchos cristianos que tienen algo que les impide avanzar, que les impiden entrar, hablando en términos naturales, entrar, subir esos escalones y entrar en el templo y buscar la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos que solamente pueden llegar hasta la entrada y ya no pueden subir esos escalones y ya no tienen esa capacidad de avanzar. Porque tienen personas que lo traen allí y le dicen, mira, tú no puedes subir, no puedes entrar en el templo, tú eres un cojo. Entonces, limítate a pedir y da gracias si te dan alguna limosna. Y muchas veces necesitamos renunciar a esas personas que nos impiden subir, que nos impiden crecer espiritualmente. Y Dios, yo te aseguro que Dios enviará a personas que te ayuden a salir de esa invalidez, de ese sitio, que te ayuden a levantarte, que te ayuden a subir ese escalón y que te ayuden a entrar en el templo, a buscar la presencia de Dios, a tener un crecimiento espiritual. Y este hombre, ese era el problema, que no podía avanzar, que no podía crecer, pero Dios en su misericordia trae a alguien, siempre envía a alguien para que te ayude. Y vinieron Pedro y Juan. Dios envió a Pedro y a Juan, a este hombre, a este cojo. Él les pide dinero. ¿Qué fue lo que le dice? Pero no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y camina en el nombre de Jesús. Ese hombre podía haberle dicho, no, yo solo quiero dinero, estoy conforme con mi vida, yo estoy conforme aquí, yo solamente quiero que me den dinero, pero Dios nos da el poder de decisión de levantarnos de ese lugar o seguir en ese mismo sitio, en ese estancamiento en nuestras vidas. Y este hombre tomó la decisión de recibir lo que Dios le había mandado. Y este hombre se levanta y empieza a saltar y todo el mundo lo veía que el cojo empezaba a caminar, a correr, a saltar. Hubo un cambio en la vida de esa persona, porque él decidió recibir lo que Dios le había mandado. Y él, a partir de ese momento, él ya tenía la oportunidad de cambiar, de subir ese escalón, de entrar en ese templo y empezar a buscar la presencia de Dios. Y muchas veces Dios envía a personas que nos ayuden a salir de ese estancamiento, que nos ayuden a subir esos escalones, a entrar en el templo y empezar a buscar la presencia de Dios. Pero Dios nos da a nosotros el poder de decidir, de decir, Señor, yo quiero lo que tú me das. O decir, Señor, yo prefiero quedarme aquí, yo me siento cómodo. Porque muchas veces creamos a nuestro alrededor una zona de confort, una zona de comodidad, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos bien y no nos atrevemos a extendernos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vivimos estancados y vivimos en la mendicidad que nos impide ver el rostro de nuestro Dios.
vivimos aferrados a nuestros afanes, vivimos aferrados a nuestros problemas, a nuestras dificultades, ponemos por delante de Dios otras cosas, ponemos otros dioses delante de Dios que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar. Pero Dios en su infinita misericordia siempre va a enviar a alguien que te ayude a salir de ese sitio, a salir de ese lugar. Pero tú tienes que tomar la decisión de decir: Señor, yo quiero salir de aquí, yo quiero crecer. Yo quiero tener una relación contigo, yo quiero empezar a conocerte. Jesús dice que empezamos a vivir la vida eterna cuando empezamos a conocer a Dios y cuando empezamos a conocer a nuestro Salvador. Es en ese momento que empezamos a vivir la vida eterna. Pero tenemos la decisión en nuestras manos. Dios nos da el poder de decidir si queremos la bendición o la maldición. Está la decisión en cada uno de nosotros. Pues déjame decirte una cosa. Cuando tú decides por la bendición, tu vida cambia. Y no importa que tu nevera está vacía o que no tengas para pagar el alquiler, no importa. Eso no es una prioridad para Dios. La prioridad para Dios es tu crecimiento espiritual. Y cuando tú das prioridad a tu crecimiento espiritual, Dios suple todo lo que te haga falta, conforme a las riquezas del reino de los cielos. Ya no podemos vivir estancados, cojos, en la mendicidad. Hemos sido liberados por Dios, hemos sido rescatados por Dios, hemos sido transformados por Dios. Entonces necesitamos avanzar, necesitamos, aunque haya un mar delante de nosotros necesitamos ver ese camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Aunque tú no lo veas, hay un camino, hay una senda preparada por Dios para ti. Y no importa que el camino se vea oscuro, Dios tiene preparado algo maravilloso para cada uno de nosotros. Solamente una cosa más. Yo quiero que recuerdes esto. Isaías 43:4. Cuando haya una dificultad en tu vida, que no te olvides de lo que Dios te dijo en su palabra. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Eres lo más importante para Dios. No importa que el mundo te diga que no eres nada, que no eres nadie. No importa que el enemigo venga a susurrarte al oído de que tú no importas. Estas son palabras que Dios te habla a ti cuando te dice: porque a mis ojos eres de gran estima. Y eso es lo importante. Y el mayor ejemplo de amor, cuando Él dice esto, el mayor ejemplo que yo te puedo dar es su Hijo colgado en la cruz para que tú puedas entrar en ese lugar santísimo. No hay mejor lugar para el ser humano que estar en la presencia de Dios. Ese es el mejor lugar, el lugar más seguro. Allí tendrás paz, tendrás calma. Y algo muy importante, cuando tú estás en ese lugar, nadie podrá sacarte nunca de allí. Porque Jesús mismo lo dice: nadie os separará de mí. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por recordarnos, Señor, que somos importantes para ti, Señor. Gracias por recordarnos ese amor tan maravilloso, Señor, que nos has dado, que hemos recibido de ti, Señor. Gracias por ese sacrificio tan maravilloso de tu Hijo, de nuestra esperanza, de nuestra ancla, Señor. Te damos gracias, Señor, por las cosas maravillosas que has hecho y que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, hoy decidimos por la bendición, Señor, y decidimos, Señor, aunque no veamos, Señor, el camino, sabemos y tendremos la certeza y la seguridad, Señor, de que tú has preparado un camino para cada uno de nosotros, Señor. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Y Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que esta palabra sea una palabra de bendición para cada uno, que sea una palabra, Señor, que llegue al corazón de cada uno. Y para los que lo verán después, Señor, que seas tú, Señor. Tenemos, Señor, la seguridad, Señor, de que tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Y que todo lo que sale de tu boca, Señor, es para bendición de tus hijos, Señor. Hoy recibimos tu bendición, hoy recibimos tu palabra, hoy recibimos tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.